Dios Todopoderoso es nuestro Padre, el que extiende su mano a favor nuestro, el que nos defiende, el que nos sana, el que nos restaura, el que nos llena de paz, de alegría, de gozo, el que tiene propósito, el que nos ha dado una vida eterna. Gloria al Señor. Todo eso es este Dios grande que tenemos, hermanos. Por eso Él merece nuestra adoración. Y tenemos que levantar nuestras manos, tenemos que abrir nuestra boca y decirle: cuán grande es Dios, cuán grande eres tú, Jesús, cuán grande eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hoy podemos entender la grandeza de tu persona, la grandeza de tu amor, la grandeza de tu divinidad, la grandeza de tu poder, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque nos llevaste al Padre. Gracias porque nos mostraste al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque llenas a tu iglesia. Gracias, 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 Jesús. Te alabamos en esta mañana. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué bueno es adorar al Señor, hermanos. Y adorarlo con entendimiento es lo mejor, hermano. Estamos aquí porque en este lugar físico está el pueblo de Dios reunido, la congregación, el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que Él promete estar con nosotros, amén. Él promete manifestarse en medio de su pueblo. Y por eso tenemos que estar alegres, hermanos, no estar pensando en nada más sino en la alegría de nuestra salvación. Esa salvación tan grande que se nos ha entregado, amén. Así que ahora vamos a centrarnos en la palabra, vamos a mirar la porción que Dios tiene hoy para nosotros. Ya le dimos al Señor lo que le corresponde de nuestra parte, que es adoración, amén. Adorar a este Dios tan grande y tan hermoso que tenemos, el cual nos ha invitado a ser parte de su familia. Ahora vamos a afinar nuestros oídos, amén. Pedirle al Espíritu Santo que esta palabra llegue como rocío, que caiga en buena tierra, que dé mucha semilla, que nos haga avanzar un poquito más en el conocimiento de la persona y la obra del Espíritu Santo. Para eso se predica, hermanos, amén. Se predica para aprender, para exhortar, para consolar. Y esperemos que el Señor hoy, con la ayuda de su Espíritu Santo, me permita transmitir lo que Él ha puesto en mi corazón para la iglesia. Vamos con la tercera iglesia, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 12. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se cree que fue fundada en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pérgamo significa elevación, compromiso matrimonial, cerraduras altas, muy casado, muy mezclado. Pérgamo era una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Y dice así la escritura, leemos a partir del 12. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti y de repente pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga
oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escogido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca. En la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Amén. Es muy importante e interesante entender el trasfondo histórico en el que fue escrito cada uno de estos mensajes. El tiempo donde sucedió todo esto, el año 300 al 500 después de Cristo, para ubicarlos exactamente dentro de la historia. Tiempo donde sucede todas estas cosas. Pérgamo estaba en pleno apogeo económico y político. Se destacaba mucho por su cultura. Se dice que contenía una de las bibliotecas más grandes, casi con 200 volúmenes de libros en su biblioteca. También se destacó por los pergaminos que son extraídos de las pieles de las cabras. Satanás, a través de la historia, ha intentado destruir la iglesia de Cristo. Son sus intentos, ¿no? Entonces, en este sentido, él va a intentarlo siempre, sigue intentando, lo intentará. ¿Cómo lo hace? A lo largo de la historia vemos cómo él usa instrumentos, y ha usado instrumentos humanos para llegar a hacer esto. En la época de la iglesia primitiva, a Nerón, a los emperadores, pero él está vencido. Y hay una palabra, una promesa para la iglesia que dice que aunque Satanás lo ha intentado, lo está intentando, lo intentará, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. La iglesia de Cristo sigue estando en pie y seguirá estando de pie, lista para recibir en el aire al Señor. Amén. Y eso es lo que nos tiene que sostener. En el momento que la iglesia de Pérgamo recibió este mensaje a través de Juan, había una cantidad de mezcla. Se estaba introduciendo a la iglesia el paganismo. Era el ambiente general de toda la ciudad. El paganismo, alianzas con el Estado, dentro del cuerpo de Cristo, enseñanza de Balaán, de los nicolaitas. Había una mezcla de cantidad de ideas equivocadas. Como dijo alguien muy certeramente acerca de este tiempo de la historia, el paganismo se tiñó de cristianismo y el cristianismo se tiñó de paganismo. Mezcla, hermano, y las mezclas nunca van a ser buenas. Amén. Entonces, en este momento de la historia, Constantino aparece en escena, un emperador pagano, y promulga edictos de tolerancia. Y se empiezan a colocar todas las bases del sistema católico. Ahí empieza lo que se conoce como la iglesia católica o la institución católica. Entonces, a las cosas paganas se les fue dando nombres cristianos. Se empezó a perder el concepto de lo santo y empezaron las mezclas. Entonces, a Júpiter, Dios que adoraban, de Júpiter en su estado original, cuando fue esculpido, tenía en su mano un rayo. Entonces le quitan el rayo a Júpiter y lo empiezan a llamar Pedro, San Pedro. Ellos empezaron a adorar, fue a Júpiter, hermanos. Ustedes saben que se adoraban a las diosas, ¿no? A Diana, a Ceramis, a Asis, Astarte, Astarot, dependiendo del lugar donde estuvieran. Entonces se adoraban estas diosas. Entonces se les quitó ese nombre y se les empezó a llamar ¿cómo? María. Todo esto pasa en este periodo, amén. Ahí empieza a surgir todo esto. Había una fiesta muy famosa que era al Sol Invicto, que hacía parte del mitraísmo, de la religión que ellos seguían. Esa fiesta se celebraba el 25 de diciembre. A esa fiesta ya no se le llama la fiesta del Sol Invictus, sino que entonces se le empieza a llamar Navidad. ¿Cuándo fue el nacimiento de Jesús? Fue en septiembre y octubre, para los que quieren saberlo, y las escrituras no es el tema, pero después les digo si alguien está interesado dónde lo dice. Entonces se pueden sacar conclusiones muy exactas acerca del nacimiento de Cristo. Sin embargo, aquí como estaba entrando todo el paganismo, entonces la fiesta del Sol Invictus, entonces ahora la vamos a llamar Navidad. Habían unas vírgenes vestales, se llaman vírgenes vestales, consagradas, eran sacerdotisas. Su función principal constaba de mantener vivo el fuego sagrado de la diosa Vesta. Entonces estas mujeres las aislaban. A estas vírgenes vestales se les empieza a llamar, ¿saben cómo? Monjas. Y así empezó a cambiarse, a teñirse de paganismo el cristianismo. Y ese era el ambiente
espiritual que se estaba viviendo en la ciudad de Pérgamo en aquella época. Entonces, de alguna forma, todo este ambiente que se vivía fue afectando la identidad, afectó a algunos miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada romana, con la que eran entrenados los soldados romanos, era una espada de doble filo. La espada de doble filo, ¿qué hace? Al entrar corta y al salir corta también. Entonces, a los soldados romanos se les ejercitaba, se les enseñaba a usar esa espada para defenderse y defender. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra es más cortante que espada de doble filo, que llega hasta los tuétanos y profundiza y nos hace ver todo lo que hay. El Señor sabía las intenciones que había en el corazón, lo que se albergaba en el corazón de los cristianos de Pérgamo. El Señor todo lo sabe, amén, Él es Dios. Y deja expuesto en el estado en el que ellos estaban. Estos cristianos estaban siendo tolerantes. Se habla mucho de tolerancia y más ahora en este tiempo. Se habla de aprender a respetar la opinión y el pensamiento de otros. De eso habla la tolerancia. En un sentido, la tolerancia es buena, pero dentro de la iglesia de Cristo no se puede permitir la tolerancia. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Aceptar, aunque no estoy de acuerdo, lo tolero. Dentro de nuestra vida como cristianos tampoco, dentro de nuestros hogares tampoco, hermanos. Entonces la tolerancia tiene sus matices. Obviamente no podemos imponer nuestra forma de pensar a otros, porque eso faltaría el respeto a la persona, pero en las cosas sagradas, en lo que dice la palabra, los mandatos de Dios, los principios de Dios, la moral de Dios, no podemos decir, bueno, yo tolero. Dios dice esto, pero bueno, vamos a tolerar esto. Amén. No se puede tolerar el pecado, ni dentro de la iglesia, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia. ¿Qué pasa con la tolerancia, hermanos? Cuando empezamos a vivir bueno, no pasa nada. Bueno, yo te respeto y déjame aquí a mí, que tú estás allí. Y empezamos a tolerar. Vamos perdiendo nuestra identidad. Amén. Se va perdiendo, se va diluyendo nuestra identidad, lo que nos tiene que formar, lo que nos tiene que estructurar, por donde tenemos que andar. Porque entonces empezamos, bueno, yo tolero, yo respeto, pero dentro de lo que es el ámbito y lo que Dios nos manda, no podemos tolerar el pecado. Amén. Si entramos por esa línea, entonces empezamos, bueno, yo tolero el pecado. Entonces nos vamos difuminando. Yo no puedo estar hablando con una persona que necesita a Cristo, que necesita la salvación. Decirle, bueno, no pasa nada, allá tú con el pecado. Eso es tolerancia. No, ese no es el deber nuestro ni el deber de la iglesia. Y lo mismo cuando pasa dentro de nuestras familias. Entonces, aquí la acusación principalmente era que ellos estaban siendo tolerantes, la iglesia de Pérgamo, los cristianos de ese tiempo, tolerantes con cosas que Dios había dicho no se puede, con cosas pecaminosas. Dice el verso 13, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. El Señor es omnisciente, Él sabe dónde estamos, dónde no estamos, qué hacemos, qué no hacemos, cuáles son nuestras circunstancias. Él lo sabe todo, hermanos. Y aquí les está diciendo a los hermanos de Pérgamo, yo sé dónde vives. Vives donde Satanás tiene su trono. ¿Por qué dijo el Señor esto? En Pérgamo existían muchísimos cultos paganos. Se adoraba el panteón, el altar que tenían allí. Ese panteón donde tú te pararas en la parte baja o en cualquier lado, en todos los cuatro ángulos se veía aquel altar dedicado a los dioses que ellos seguían y adoraban. El altar a Zeus, se adoraban muchos dioses, hermanos, ahí. Por eso el Señor está diciendo, yo sé que tú vives ahí donde Satanás tiene su trono. Era visible, no era algo que no se viera, era visible. Se adoraban muchos dioses, pero uno de los principales era Asclepio o Esculapio, que es conocido como el dios de la serpiente. Se dice que
él tenía conocimientos en cuanto a la medicina, a la salud. Ahí en esa parte alta donde estaban todos ellos, había una escuela de medicina que había creado supuestamente este Dios, donde las personas dolientes o enfermas iban para buscar alivio. Entonces la ceremonia, el rito que se llevaba a cabo era que durante la noche iban las personas a ese templo a pasar la noche allí, y había una cantidad de víboras no venenosas. Entonces se creía que el toque de la víbora iba a traer sanidad a esa persona. Entonces iba a traer alivio, sanidad. Cuando ellos eran tocados por esa víbora, rendían culto al dios, a Esculapio, en ese ambiente pagano de Pérgamo. Esculapio, representado en esa serpiente, fue entronizado en esa ciudad. Fue uno de los dioses también que ellos tenían. La vara de Esculapio, que es una vara y está enrollada una serpiente, a veces de 2 cabezas. Es la insignia que usa el personal de salud y las farmacias, y bueno, es su insignia. Miren de dónde viene la insignia, y eso permanece hasta hoy. Nada es casualidad, hermanos. Hay mucha cosa que viene desde tiempos remotos y ahí está como una insignia que se está representando un dios de la época de Pérgamo, un símbolo pagano con un trasfondo muy fuerte. El altar de Pérgamo es un altar pagano, pero hoy en día es visto como un monumento histórico. Y si es un monumento histórico porque perteneció allá la historia de Pérgamo, pero todos esos son altares, hermanos, como la misma Cibeles, todos son altares paganos. El altar de Pérgamo, los conocedores del tema dicen que fue robado de Pérgamo y se lo llevaron para el Museo de Berlín. Allí está, el que quiera ver el altar, tiene 2 formas de verlo: en internet o viajar a Berlín, hermanos, para verlo. De Pérgamo queda una pequeña aldea en la parte de abajo que se llama Bergamo, es lo único que queda de Pérgamo. El Señor hace un llamado a los cristianos de Pérgamo porque estaban siendo tolerantes. Ellos no negaban su fe porque el Señor les dice: sin embargo, has permanecido fiel a mi nombre. No negaron la fe en Cristo. Pero la iglesia necesitaba volver a lo que es el origen de la fe cristiana, que no es suficiente con creer, sino que hay que obedecer. Amén. Entonces, en este sentido, ellos tenían que distinguir entre la sana doctrina y la apostasía, que se dieran cuenta que era falso y que era verdadero, que era luz y que era tinieblas. Ellos tenían la fe en Cristo, pero las mezclas les estaban haciendo no tener ese criterio, que es falso, que es verdadero. Entonces, en medio de tanta confusión, hermanos, y tanto ecumenismo religioso, porque había de todo, era adora lo que quieras. Con Constantino llegó eso, ¿no? Adora lo que quieras y no pasa nada. Estaba pasando todo esto y era necesario que en medio de tanta confusión ellos empezaran a separar eso, a valorar, y es algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a saber qué es falso y qué es verdadero. Amén. Qué es luz y qué es tinieblas, porque Satanás suele meterse de formas que a veces ni siquiera el mismo cristiano se está enterando. ¿Qué es sana doctrina y qué es apostasía? ¿Cómo es la forma de conocer esto, hermanos? La palabra. Todos aquí tenemos fe, pero es necesario conocer lo que dice la palabra para no caer en este tipo de cosas. Conocer la enseñanza de Cristo, hermanos. Conocer el fundamento de nuestra fe para evitar caer en mezclas como cayó la iglesia de Pérgamo, algunos de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Entre todo lo que dijimos, vamos a dejar uno de los significados: muy mezclado. Elevación, matrimonio, mezcla, pero vamos a mirarlo desde ahí. Muy mezclado. Dice el Señor en el verso 13, parte B: sin embargo, has permanecido leal a mi nombre, te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Entonces es lo que les estaba diciendo. Esto se refiere a que ellos seguían creyendo en la divinidad. Hubo unos concilios en la historia que fueron determinando la doctrina bíblica.
la establecida por Cristo. Entonces, la iglesia de Pérgamo seguía creyendo en la divinidad de Cristo, amén, en la encarnación de Cristo, en la divinidad del Espíritu Santo, en lo que es la doctrina. Ellos seguían creyendo en este sentido y por eso el Señor les dice que ellos no han negado su nombre. Pero su error era que habían consentido las mezclas. Fue el error de ellos. Al mezclarse se fueron volviendo tolerantes y toleraban todo lo que allí pasaba. Los cristianos a los que Cristo se está dirigiendo habían estado presentes, dice el mismo Señor, en el acontecimiento, lo que pasó con Antipas. Y el Señor aquí le dice: mi fiel testigo. Antipas fue un fiel testigo de Cristo. ¿Qué pasó con este fiel? Es la única parte de la Biblia donde se menciona, pero hay escritos, pocos escritos, pero sí hay escritos históricos que hablan de Antipas. ¿Qué pasó con Antipas? Antipas se rehusó a tolerar, se rehusó a aceptar todo ese paganismo que se estaba levantando, toda la mezcla que se estaba levantando. Como él se rehusó, entonces hicieron un buey de bronce, obviamente hueco. Ese era un medio de tortura, se usaba en ese tiempo también. Pusieron agua, prendieron una hoguera y metieron Antipas ahí. Lo metieron a que se cocinara vivo y se cocinó vivo. Y es tremendo hasta dónde llegaba la convicción de estos hombres, ¿no? Antipas, el nombre quiere decir en contra de todos. Y sonora su nombre, porque su nombre es en contra de todos. Y él estaba en contra de todos los que estaban levantándose, en contra de todos los que estaban diciendo: es por aquí, no pasa nada, toleremos, aceptemos que no pasa nada, mezclemos. Él se opuso a eso. Entonces fue perseguido por los sacerdotes satánicos de Esculapio. Entonces él no estuvo de acuerdo con las mezclas, hermanos. Y nosotros tenemos que tener el espíritu de Antipas, no estar de acuerdo con las mezclas, hermanos, porque las mezclas son muy peligrosas. Antipas no estuvo de acuerdo con el paganismo. Abiertamente en esa época él no estuvo de acuerdo con todo lo que se estaba introduciendo. ¿Cuál fue la consecuencia? Morir cocinado. ¿Saben qué dicen los escritos de Antipas? Que mientras él iba cocinándose en ese fuego, oraba, adoraba y alababa a Dios. Y el Señor les está diciendo: ustedes estuvieron ahí, ustedes supieron qué le pasó a Antipas. ¿Qué pasó? Desde mi punto de vista, yo creo que los cristianos de Pérgamo dirían: bueno, no somos capaces de llegar a esto, entonces vamos a tolerar, vamos a aceptar, porque esto nos va a evitar que como Antipas vayamos al martirio. Tolerancia. Y así poco a poco fueron aceptando la apostasía, que no era nueva. La apostasía empieza con Salomón, no es nueva y sigue. Estamos viviendo un tiempo de gran apostasía. La iglesia está viviendo ese tiempo ahora. No dejo de creer en Dios, sigo confesando que Cristo es mi Salvador, que vino a este mundo a salvarme, pero añado cosas que no son bíblicas. Todos los movimientos que se han levantado, que ustedes ya saben porque han recibido muchísima enseñanza acerca de eso. Confesión positiva, reino ahora, profético y apostólico, prosperidad, todo eso es apostasía. Los escuchamos predicar a Cristo, pero se salen del fundamento, toman atajos, los usan para llamar la atención, para endulzar el oído y para presentarles un evangelio no bíblico que a la gente y a la carne le gusta, desafortunadamente. Ese tipo de evangelio de pagar con nuestra propia vida, ese evangelio no es muy llamativo para muchos cristianos. Entonces empiezan a tolerar y entran por el camino que entró Pérgamo. ¿Cuál es la queja del Señor en contra de esta iglesia? Volvemos a lo mismo. Estaban tolerando las enseñanzas que venían de Balaán y de los Nicolaitas. Estaban permitiendo dentro de la iglesia que se moviera esa enseñanza.
Esa es la queja del Señor. ¿Habían buenos cristianos dentro de la iglesia? Sí. Pero estaban permitiendo que esta gente estuviera en medio de ellos. Por eso dice el Señor, tienes ahí, toleras, o están entre ustedes, o retienen, otra versión dice, a los que enseñan la doctrina de Balaán y de los Nicolaitas. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Pérgamo. Entonces, ¿qué habían detrás de estas enseñanzas de Balaán? Aparecen desde el Antiguo Testamento. No vamos a entrar a hablar de Balaán, pero se nombra en Números, se sale a relucir Balaán. Fue pasando el tiempo como pasa siempre con lo malo, con lo que viene del enemigo, y no menguaron, siguieron, ahí estaban presentes en la iglesia también de Pérgamo. Entonces, ¿qué había detrás de estas enseñanzas? ¿Por qué el Señor estaba condenando? ¿Por qué el Señor les estaba diciendo esto? Porque las enseñanzas de Balaán, de los Nicolaitas, enseñaban al pueblo a participar del paganismo, les incitaban a, no pasa nada con esto, hazlo que con esto no estás pecando. Entonces los llevaban al paganismo, a la inmoralidad, dentro de la iglesia, hermanos. Y no pasa nada, el famoso no pasa nada de hoy en día que es tan usado dentro de la iglesia de Cristo, no pasa nada. Ya eres salvo, no pasa nada, sigue así, no pasa nada. Recuerdo aquí el caso de una persona que puso un video de altares de vírgenes y cantando villancicos venezolanos. Y yo llamé a esa hermana y le dije, hermana, ¿qué estás haciendo? Se enojó. Mi fe está clara, yo sé en quién he creído. Eso le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Todo valía. Yo creo en Cristo, yo sé que Él es mi Salvador, yo sé que Él es Dios, pero hago esto. Detrás de esas enseñanzas de Balaán había incitación a amar las riquezas. Balaán fue un profeta de Dios, pero su amor por las riquezas lo descarrió y no fue acto delante de los ojos del Señor. Detrás de las enseñanzas de Balaán estaba la motivación impura. Todo lo que hacemos para el Señor tiene que tener una motivación pura, hermanos, porque podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo engañamos. Balaán enseñaba la autoexaltación, al yo soy el importante, a no escondernos detrás de la cruz como oraba hoy nuestro hermano José, sino a la autoexaltación, a la importancia de nosotros mismos. Y nosotros somos meros instrumentos imperfectos que Dios usa para transmitir lo que Él quiere, nada más, hermanos, que por la misericordia de Dios nos podemos poner en pie, sencillamente eso, amén. La enseñanza de Balaán también incitaba al lucro, a la ganancia, a la mentira, a la idolatría. Todo esto estaba detrás de la enseñanza de Balaán, por eso el Señor les dijo, retienen a estos que enseñan esto. La enseñanza de Balaán incitaba a comer alimentos ofrecidos a los demonios, a los ídolos. Entonces, los que estaban dentro de la iglesia de Pérgamo le decían por ahí cuando se encuentran por los pasillos, tranquilo hermano, no pasa nada, eso no pasa nada. Si tú ya eres cristiano, sigue así que no pasa nada. Y ese era el peligro en el que estaba la iglesia. Por eso cuidado, cuando alguien nos diga, no pasa nada, tú ve a la escritura a ver si ese que te está diciendo no pasa nada, sí es lo que dice el Señor. Hacemos lo que dice el Señor, amén. No lo que nos dice el hermano sin conocimiento que hagamos. También dice el Señor que tienen entre ellos a los nicolaitas. ¿Qué pasaba con los nicolaitas? Estos se enseñoreaban de la grey. Se sentían los amos y señores y usaban el autoritarismo, completamente ajeno a lo que Dios enseña en la palabra. Los nicolaitas era una especie de sistema de gobierno eclesiástico no bíblico. En la iglesia de Cristo todos somos iguales, amén. Aquí no hay jerarquías, hermanos. Todos somos santos, redimidos y separados para el servicio del Señor, amén. Esa es la función de todos y todos estamos en el mismo trato, todos somos imperfectos, todos vamos en un camino de santificación. Aquí nadie es superior a nadie y subirnos a esta tarima no nos hace superior a nadie.
delante de los ojos del Señor todos somos igual. La iglesia de Cristo todo es igual. Hay un solo jefe, Cristo, amén. El papel de los pastores es cuidar la grey, amar la grey, corregir la grey. Eso es lo que dice la palabra. No sentirnos dueños de sus vidas. Ni que ustedes nos vean a nosotros como allá los elevados. No, eso no es bíblico. Pero los nicolaitas estaban introduciendo ese estilo de comportamiento. Vamos a leer Mateo 23:8. En la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y hay que tener cuidado cuando hablamos también de los padres de la iglesia. No está bien decirlo así. El mismo Señor está diciendo, no llamen a nadie Padre. ¿Qué hizo el gobierno no bíblico de los nicolaitas? ¿Qué introdujeron dentro de la iglesia? ¿Cuál fue la intención de ellos? Escoger un hombre para llamarlo no solo Padre, sino Santo Padre. ¿A quién se le llama así? Entonces, escojamos a uno. Por eso se dice que era un tipo de gobierno no bíblico, porque eso no es lo bíblico. Eso se lleva hasta ahora. También a los apóstoles se les dice Padre. ¿Cómo llaman a Guillermo Maldonado? Padre. ¿Cómo llaman a Ronnie Chávez? Padre. Eso no es bíblico. Eso no, hermanos. A nadie se le llama Padre excepto a nuestro Padre celestial. Entonces aquí estaba pasando todo esto. Los nicolaitas fueron los que empezaron a imponer todo este tipo de cosas totalmente opuestas al esquema bíblico, a lo que Dios había dicho, a la doctrina. Entonces cambiaron la enseñanza. Cambiaron esa enseñanza. En Primera de Tesalonicenses, abran la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5:12, para saber lo que dice esta escritura, que es muy importante para lo que estoy diciendo. Dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Dice honren, no dice veneren, no dice inclínense, no dicen bésenle el anillo, no dicen considérelo como si fuera Dios, no dice eso, hermanos, dice honrenlo, o sea, respétenlos, porque ellos están al cuidado de la grey, que es lo que hace un pastor. ¿Para qué estamos? Trabajamos arduamente para dar orientación espiritual, para que el pueblo no perezca, para que vaya por el camino correcto. Esa es nuestra función, no es otra. ¿Qué hacen los mencionados? Los opuestos al fundamento bíblico. Todo lo contrario. ¿Trabajan para orientar espiritualmente? No. No lo hacen. No enseñan la palabra. Y fuera de eso se ponen en un altar. Esto era lo que estaban enseñando los nicolaitas, y por eso el Señor les dice, tienen que sacarlos. Están permitiendo a gente que no puede estar en medio de ustedes. Entonces, por un lado los de Balaán y después por otro lado los nicolaitas. La iglesia de Pérgamo se reunían, exaltaban el nombre de Dios, pero había entre ellos este tipo de personas. Ahora, llegan este tipo de personas a una iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Llegan unos con la enseñanza de los nicolaitas, otros con la enseñanza de Balaán, amor al dinero. No entienden que es la vida cristiana. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Recogerlos, guiarles la parte espiritual y ayudarles a que se les caigan todas sus mentiras. Pero este no era el caso. Ellos no querían. Ellos se empecinaban en seguir las enseñanzas de Balaán. No era su caso. El Señor no es que se muestra aquí como un Dios sin misericordia que dice, como sáquelos. ¿Qué hacen con ellos ahí? Era gente que ya tenía su corazón endurecido y no quería entender lo que era la vida cristiana. Entonces, estos nicolaitas querían jerarquía, un lugar de preeminencia, de ser admirados como Dios. Esto en la iglesia católica es su esquema. ¿Recuerdan lo que el Señor había dicho a la iglesia de Éfeso, hermanos? La primera iglesia que vimos. Él les alabó y les dijo, aborrecen a los nicolaitas. La iglesia de Éfeso sí entendió todo esto.
Sí entendió que era un grupo de personas a los cuales ellos no podían amarlos, no podían ser tolerantes, no podían aceptarlo. Bueno, vengan, hagamos parte aquí, tranquilo, ustedes sigan con la enseñanza y ustedes pueden venir aquí a la iglesia, sentarse en medio de nosotros. No, el Señor los alabó por aborrecer lo que hacían los nicolaitas. Pero ya en la iglesia de Pérgamo, pues fue otra cosa, hermano. Ahora la iglesia de Pérgamo sí los estaba tolerando. ¿Saben qué quiere decir nicolaitas? Quiere decir conquistadores laicos. Conquistar, ¿qué es lo que han hecho, no? ¿Qué hizo la iglesia católica? Conquistaron. Y conquistaron también el corazón. El mío no, gracias al Señor. E introdujeron todas sus enseñanzas diabólicas. La iglesia católica. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Cree que Jesucristo es Dios? Sí. Pero añade todo esto. Entonces, estos nicolaitas explotaban a la gente, hermanos, en vez de ayudarles a crecer espiritualmente. ¿Qué hacen los mencionados? Exactamente lo mismo. Explotan a la gente en vez de enseñarles a crecer espiritualmente. Porque no les enseñan. No les enseñan a crecer espiritualmente. Porque si les enseñaran, lo primero que tendrían que decir es: no te puedes inclinar ante ninguna imagen. No te puedes inclinar ante ningún hombre, no puedes mentir, pero no lo hacen. La doctrina de los nicolaitas dio pie para que unos se proclamaran señores sobre el pueblo de Dios. Y ahí, hermanos, surge la iglesia católica. Muy interesante conocer ese trasfondo, porque nosotros estamos parados en una tierra católica. Entonces, esto era lo que pasaba. La tolerancia y la aceptación de falsas doctrinas que Dios condenaba. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Adulterio, fornicación espiritual, porque todo esto conduce a eso, condenado por el Señor. ¿Qué es el adulterio espiritual? Voy a poner el ejemplo que es el más clásico. Con lo que hace la iglesia católica. Dicen amar a Dios, pero también a María. Dicen honrar a Jesús, pero también a los santos. Eso es adulterio espiritual, eso es fornicación espiritual. Y eso Dios lo condena. Dios lo condena. Nosotros, es obvio que no tenemos este tipo de cosas. Nosotros aquí no tenemos estatuas, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el adulterio espiritual, con la fornicación espiritual. Porque a veces hacemos ídolos, hermanos. Y eso puede convertirse en un adulterio espiritual. Porque adoramos lo que no se nos ha llamado a adorar. Lo único que nosotros se nos ha llamado a adorar es a Dios. Entonces sí podemos levantar ídolos. No vamos a tener la estatua de Esculapio, obviamente, ni más faltaba. Pero sí podemos levantar y ser tolerantes y aceptar cosas, las mezclas de verdad y mentira. Mezclas que Dios condena. No podemos tener mezclas, hermanos. La verdad es una sola. Y la verdad es lo que está consignado en la palabra de Dios. No podemos añadirle, no podemos quitarle, no podemos ponerle esto para verla un poquito más bonita. No podemos predicar otro evangelio, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio bíblico. Lo que Dios condena tenemos que condenarlo. No porque nosotros lo condenamos, porque el que condena es Dios, pero tenemos que expresar lo que la palabra expresa. Entonces no mezclas en nuestra vida, hermanos. Ningún tipo de mezcla. O somos o no somos. ¿Qué le dijo Elías al pueblo de Israel? ¿A quién vas a servir? Y nosotros estamos en la misma condición. Tenemos que escoger. No podemos decir, sí, escogemos servir a Cristo, pero con estas mezclitas, tolerando esto. O
Yo en la iglesia soy muy celoso con todo. Y hay que cuidado, esto pasa en la iglesia. ¿Y qué de nuestros hogares? ¿Qué de nuestro templo? Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Ahí tampoco podemos ser tolerantes con cosas que Dios condena, porque esas son mezclas. El Señor habló a la iglesia de Pérgamo y le dice: entre ustedes hay algunos. Otras versiones dicen: tienes ahí o retienes. Se estaba refiriendo a ese grupo de personas. Tú no lo tienes, pero tienen entre ustedes a este tipo de influencia. Ahora, contexto nuestro, un cuestionamiento muy personal. Eso es muy personal. Cada uno sabe cómo está con el Señor. Cada uno sabe qué mezclas ha podido permitir o si no ha permitido mezclas en su vida espiritual. Cada uno sabemos cómo estamos. De Dios no nos podemos esconder. Dios sabe la condición de nuestro corazón. Dios sabe si nuestro corazón es recto, si nuestro corazón es íntegro, si nuestro corazón no hace alianzas, si nuestro corazón no hace mezclas. Dios lo sabe, hermanos, Dios lo sabe. Un llamado de atención que hizo el Señor a la iglesia de Pérgamo, diciéndoles: entre ustedes hay algunos, o tienes ahí. Ese es el llamado que el Señor también nos hace a nosotros. El llamado es: no retengamos nada, hermanos, no retengamos nada que pueda ser un obstáculo para nuestra fe. No toleremos nada que pueda llegar a ser un obstáculo para nuestra fe. Todo aquello que puede extraviar nuestra fe, toda mezcla, es tiempo de permitirle al Espíritu Santo que revele. Si hay alguna mezcla, la palabra ha sido expresada. Ahora es el Espíritu Santo el que habla a nuestros corazones. Amén. Y el que nos deja ver, nos permite ver si hubiese alguna mezcla, si hay algún tipo de tolerancia en nuestra vida. Yo comencé diciendo que la tolerancia y la aceptación hace que perdamos nuestra identidad. Cuando yo empiezo a tolerar, no pasa nada. Cuando empiezo a aceptar, en mi casa, en la misma iglesia, en mi vida personal, va haciendo que perdamos nuestra identidad. Va haciendo que la palabra de Dios se vaya difuminando. Va dejando atrás el deseo de Dios para nuestras vidas. Y como estamos viviendo en un tiempo de tanta confusión, este es un ejercicio que debemos de hacer y decir: Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. A veces no somos conscientes, hermanos. A veces hemos podido caer en mezclas y no hemos sido tan conscientes de eso. Pero hoy el Señor nos pide eso, nos pide que seamos conscientes. Y voy a pedir que todos inclinen su cabeza. ¿Qué retienes ahí? ¿Qué tienes ahí, hermano? Pide al Espíritu Santo que hoy te muestre si hay algo que tienes ahí en tu corazón. Como les digo, esa es una obra solamente del Espíritu Santo. Y gracias que tenemos al Espíritu Santo. Él es el que hace ese trabajo de revelarnos, de poder despejar y saber si hay algún tipo de mezcla, si hemos permitido algo en nuestra vida, en la misma iglesia, en nuestra familia, mezclas, tolerancias. Puede ser que en algún momento, hablándonos en sentido espiritual, hayamos hecho algún matrimonio mixto, alguna mezcla, algún tipo de tolerancia, hermanos. Pérgamo significaba eso, matrimonio mixto, muy mezclado, casado.
Y la palabra tiene que entrar en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos tiene que ayudar, porque a veces somos torpes, porque a veces no vemos, no porque no queramos ver, sino porque a veces no contamos con ese don de poder ver. A veces también se levanta el orgullo, el creer que siempre estamos bien, que no necesitamos nada, y eso nos aleja de la obra del Espíritu Santo. Entonces las preguntas son: ¿hay algún tipo de mezcla entre lo santo y lo mundano? ¿Alguna tolerancia a lo inmoral? ¿Alguna aceptación a lo inmoral? Todo eso es mezcla. Todo esto era lo que se movía, el espíritu que se movía en la iglesia de Pérgamo. El mundo pone delante de nosotros, delante de nuestros ojos, un banquete, hermanos, apetecible a nuestros sentidos. Pero ¿saben qué? Lleva un veneno que apaga la vida espiritual y la seca. Eso es lo que ofrece el mundo. Vemos ese banquete y sucumbimos ante él. Y vamos comiendo y comiendo y aceptando, siendo tolerantes con lo que nos muestra el mundo, y sin darnos cuenta podemos llegar a ese estado de una vida apagada espiritualmente, de una vida seca. Por eso no podemos aceptar las mezclas, por eso ese es el llamado del Señor: no seas tolerante, no aceptes mezclas en tu vida. Puede ser que la enseñanza de un cristianismo tolerante suene atractiva a nuestros oídos. Ese es el evangelio que se está predicando en muchas partes del mundo. Un cristianismo tolerante, un cristianismo de no pasa nada. Y eso es llamativo, atractivo a los oídos, a nuestra carne, pero nos aparta del verdadero evangelio. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete de tu pecado y yo pelearé contra ellos. Esto quiere decir que si hemos caído en alguna de estas cosas, hay tiempo de arrepentimiento. Hoy es día de arrepentimiento. Estamos parados en un mundo gobernado por Satanás. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga su obra, si una vez la veamos, nos arrepentimos, dice el Señor que Él peleará contra ellos, es decir, contra todo lo que se levanta en contra de Dios. Dios promete pelear por nosotros, hermanos, por los que nos arrepentimos, por los que entendemos que posiblemente hemos caído en algún tipo de mezclas, ya no hablando de ese tipo de idolatría, pero con las mezclas con el mundo. Y es hermoso como el Señor dice: arrepiéntete de tu pecado y yo pelearé contra ellos. Es decir, que todo aquello que se levanta en nuestra contra, todos esos espíritus demoníacos, todo ese sistema del mundo, todo eso tan terrible que no podemos ver pero que se está moviendo en este mundo, si nos arrepentimos, si escuchamos la voz de Dios, dice el Señor, yo pelearé contra ellos. No está diciendo yo pelearé contra ti, porque el Señor ama a su iglesia. Está diciendo yo pelearé contra ellos. Tú encárgate de arrepentirte, encárgate de saber si hay mezclas y yo me encargo de lo otro, de lo que tú no puedes hacer. Yo me encargo de cubrirte, yo me encargo de levantar un cerco alrededor de ti, yo me encargo de protegerte, de cuidarte. Y ahí vemos esa protección maravillosa del Señor. La porción para la iglesia de Pérgamo termina diciendo: a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca. En la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Esta es una promesa.
y los que logremos salir vencedores de esta carrera, se nos dará un nombre nuevo. Y esta enseñanza tiene algo precioso, pero eso va a quedar para otro día. Porque hoy lo que Dios nos está diciendo es: no aceptes las mezclas. Deja de ser tolerante con el pecado. Deja de aceptar el pecado. Arrepiéntete y yo prometo que pelearé contra ellos. Gracias, Cristo Jesús. Para ti la gloria y para ti la honra, Jesús. Amén y amén. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.